A este punto, creo que todos conocemos lo que son las creepypastas, esas historias que han inundado el internet demostrándonos historias memorables y buenas, así como permitir a una nueva generación de jóvenes escritores introducirse a la literatura. Sin embargo, debido a una serie de relatos que ganarían una creciente popularidad, el legado de esta forma de escritura sería ensuciado y relegado a ser una serie de historias infantiles y pretenciosas. Pese a ello, es malo encasillar a todo este movimiento en solo eso, puesto que a lo largo de la historia en Internet han aparecido ciertos relatos que romperían con el esquema y demostrarían que hay un amplio abanico de escritos los cuales valen bastante la pena revisar. Hoy me encargué de recopilar algunas de esas creepypastas que han destacado por su premisa increíble, narración excelente y una construcción fantástica que terminan creando una obra excepcional. Buenos días, tardes, o noches, gente anormal. Ignorantal habla en un nuevo video. Sin nada más que agregar, comencemos con el terror. Todos tienen una historia que se niega a morir y que se pasa de generación en generación a manera de mantenerla viva. En lo personal, es un tema que desde muy pequeño me ha interesado, así que no es de extrañar que, en aquel Halloween tan lejano, cuando el señor Mice nos habló sobre un inquietante relato vivido por él, me quedaría a escucharlo. Dicha historia tendría un gran impacto en mí y en la vida de muchos otros, puesto que seguí manteniéndola viva por años y generando el mismo sentimiento que ello me hizo vivir. Sin embargo, años después, y al frente de aquel hombre de donde se originó todo, se me revelaría algo impactante. No es como realmente la relato. Actualmente, las leyendas urbanas han sido algo que han estado desapareciendo con el paso de los años, puesto que aquella ingenuidad que existían por este tipo de relatos es algo ya no tan común por la aparición de fuentes confiables que pueden llegar a desmentirlo. Sin embargo, en el pasado esto era diferente, puesto que no había una forma certera de comprobar si dichos rumores eran ciertos o no, claro, a menos que tuvieras el valor de vivirlo por ti mismo. Con esto en mente, la creepypasta se enfoca en presentarnos el origen de aquella tan mencionada leyenda Las Duchas. Aunque, en un giro que cambia por completo el rumbo del relato, el protagonista se adentra a averiguar la verdad detrás de esta historia. ¿Quieres ver la verdad tras aquellos mitos que tanto hicieron eco por años? No es necesario investigar o encontrarle algo de lógica a dichos sucesos, solo se trata de ir y averiguar la veracidad de esta. O morir en el intento. Muchos mantienen que la idea de los robots sexuales es algo enfermiza y retorcida, comprendo totalmente eso. Pero después de una conflictuada relación llena de abusos, necesito algo con lo que desahogarme y no dañar a nadie de por medio. Con Giselle, mi propio robot para mi placer, podré liberar todas esas penas lujuriosas que residen en mí. Aunque hay un ligero problema, desde la primera vez que la sodomice, ella no ha parado de llorar. En una sociedad en la que la sexualidad ha dejado de ser un tema tabú y pasa a ser algo más casual en la vida de muchos, se han optado maneras en las cuales se puede llegar a satisfacer estas necesidades carnales. Por eso, el desarrollo de tecnologías e inteligencias artificiales dispuestas a complacernos de formas íntimas ya no es algo tan irreal, y mucho menos el uso cotidiano de estos. No obstante, así como con cualquier otra maquinaria, esta conlleva un enorme riesgo, en este caso, cómo llega a fabricarse o programarse. A través de cada párrafo, nos vamos sumergiendo en aquel sentimiento de ansiedad que nuestro protagonista va experimentando por los extraños comportamientos que su robot ha estado presentando. Demostrando un comportamiento como si realmente tuviera sentimientos y conciencia propia, o más bien, como si tuviera vida en sí.
Las pesadillas ya eran algo común para el pobre Billy, quien yacía en su cama con un gran temor. Aquel horrible sueño le daba vueltas y vueltas la cabeza, cubriéndolo con preguntas y miedos, rebobinando una y otra vez tal oscura situación. Pero, al volver a la realidad, Danny vería a un pequeño T-Rex con un peculiar sombrero. Demasiado grande para su cuarto, muy pequeño para un dinosaurio común y corriente. ¿Estás bien? ¿Otra vez con pesadillas, Teddy? Cuestionaba aquel reptil. Steve no quería pensar en ello, prefería jugar, a pesar de la hora. Y a partir de aquí, no se puede poner mejor que esto. Estamos acostumbrados a historias lineales que, mediante más avanza, van desarrollando un inicio, un conflicto y un nudo, el cual termina en un desenlace que resuelve las incógnitas presentadas. Pero esta historia decide desafiar el status quo de aquella forma de escritura y experimenta consigo misma, mostrando una gran cantidad de preguntas y dudas acerca de lo que estamos presenciando. ¿Acaso Billy tiene algo que ver con aquella extraña criatura? ¿O era Danny? ¿O Teddy? Steve. Susan. El verdadero propósito a historia de esta creepypasta es algo que tú mismo tienes que presenciar y teorizar, puesto que no es un relato como cualquier otro. Esta es tan ambigua que recuerda a la sensación de despertar de un mal sueño y rebobinar en tu cabeza aquella mala experiencia. Sin duda alguna, una historia que tendrás que releer un par de veces para poder tenderle un significado. ¿Está listo para hablar? La verdad no, pero lo haré de todas formas. La familia Driscoll era una familia de 6 bastante normal. Un padre abogado, una madre con un negocio de cerámica y 4 niños que estaban dentro del cuadro de honor de su respectiva escuela. Nada sombrío, nada peculiar, solo una clásica familia modelo de la época. Pero, misteriosamente, ellos desaparecieron un día. Nadie los volvió a ver. La investigación no apuntó ninguna pista o rastro de su desaparición. Gran parte de mi vida la dediqué a buscarlos, hasta que simplemente fui perdiendo la motivación tras el caso. No fue hasta que conocí a aquella señorita quien me daría las pistas para encontrarlos. Oh, por Dios. Detective, ¿necesita un descanso? ¿Cómo pude haberlo sabido? La pista siempre estuvo ahí, detrás de aquel menú. La perversión humana es algo de lo que desconocemos en su totalidad, puesto que nunca sabremos cuál es el límite que existe de esta. La humanidad ha sido testigo de casos horribles en donde inocentes son víctimas de despiadados seres que solamente buscan formas de liberar aquellos deseos y males internos. Solo basta con darle las herramientas suficientes a una persona con pensamientos perversos para que lleve a cabo una horrible acción. Esta historia nos conduce a eso, respectivamente. Un caso de desaparición que termina con un destino peor que la muerte, sustentado por las fantasías oscuras de una cruel persona. Una tortura que estuvo cocinándose por el paso de los años, encadenando a una vivencia de sufrimiento puro. Una experiencia que deja al más cuerdo corrompido en su totalidad. De las creepypastas más oscuras y difíciles de digerir que he tenido la dicha de leer, pero convirtiéndola en una de las mejores escritas a su vez. Y bueno, ¿Quién quiere postre? Mi hermano siempre tuvo el sueño de ser un gran cineasta. Desde que era pequeño, tuvo una fascinación con grabar todo lo que veía, y con todo me refiero a absolutamente todo, no importa qué tan oscura o repugnante sea. Tras la muerte de nuestros padres, pasaríamos a ser solamente él y yo, o más bien, él, puesto que yo solo era una herramienta que le ayudaba al momento de hacer sus horribles cortometrajes. Con el pasar del tiempo, este se convertiría en el peor arquetipo de un cineasta, el artista obsesionado con su visión, que no dudaría en tratar como escorias a aquellos que no apreciaran o entendieran su arte. Mientras más crecía, sus proyectos se harían cada vez más perturbadores y bizarros, filmando todo tipo de acto atroz o mundano. No obstante, un día llegaría con una nueva idea para su próxima película, un documental basado en un estudio que sembraría una terrible paranoia a todo aquel que tuviera algo que ver con ellos. Se llamaba Better Films.
Actualmente, podemos escuchar historias muy repugnantes sobre el cine y su historia. Filmes que tratarían tópicos horribles con una insensibilidad total, otros que buscarían fomentar y crear el morbo a sus espectadores, y otras más que solo existen para los placeres retorcidos de sus creadores y audiencia. A lo largo del tiempo, han existido horribles historias y experiencias dentro de esta industria que solo dejarían una herida tan grande que nunca podrá cerrar. En este relato, nos adentramos en una pareja de hermanos, quienes deciden revivir este episodio tan oscuro del cine, sin importar qué, o cuánto sacrifiquen para llegar a su objetivo. Una narración en la que vemos lo bajo que puede caer alguien simplemente por sus metas, y las claras consecuencias que sus perversas acciones han sembrado para sí mismo, concluyendo con uno de los finales más satisfactorios que podrás presenciar en este mundo. Ciertamente, es una creepypasta muy poco conocida y que solo he encontrado en su idioma de origen, el inglés, pero que vale totalmente la pena con cada línea leída. Ser ateo ha sido bastante repudiado por aquellos que sí llegan a creer fielmente en un Dios. A mi parecer, siento que ese odio se debe al miedo que genera el saber que aquella divinidad a la cual tanto te apegaste no fue nada más que una vil mentira. Yo no creo en Dios ni en cualquier otro tipo de entidad fantástica, solo creo en aquello que la evidencia me obliga a creer. Pero esto no siempre fue así. Cuando era pequeño, mi padre y yo participamos en un pequeño grupo religioso llamado los Seguidores del Camino. Aunque, ahora que me percato, dicho grupo era en realidad una secta. Soy proveniente de una familia católica, en la cual todos llegan a creer en Dios en ciertos modos. En mi caso, siempre he mantenido una vista bastante neutral en cuanto a este tópico se trata, puesto que no hay las pruebas suficientes como para probar o desmentir dichas creencias. Sin embargo, he sido testigo de las acciones y pensamientos de quienes se consideran creyentes a aquellos que son fanáticos religiosos. ¿Cuál es la diferencia? Lo que están dispuestos a entregar y realizar por él. Esta historia relata esta cara de la religión, una en la cual presenciamos lo entregados que están algunos a permanecer en el supuesto camino del Señor, y las consecuencias que pueden traer a aquellos que no están de acuerdo con dichas ofrendas y sacrificios. A través de este relato exploramos los horribles traumas del protagonista derivados de las acciones de esta siniestra y fiel secta. ¿Quién necesita demonios o la presencia del mismo Satán, cuando la crueldad y oscuridad más pura le emana al ser humano? Es irónico pensar que quienes sienten que son los dignos de estar ante la presencia de Dios, son los que tienen asegurado un puesto en las ardientes llamas del infierno. A lo largo de mi historia en Internet, me ha tocado escuchar gran cantidad de relatos que, ya sea por su pésima redacción o trama tan absurda, no infunden más que gracia al lector, puesto que los escenarios narrados llegan a ser tan estúpidos que no llegan a tomarse en serio. Sin embargo, con esta historia pasa algo particular, ya que posee una premisa totalmente hilarante e irreal, pero que, con su excelente narración y desarrollo de la misma, lo llega a convertir en una de las creepypastas más originales que he encontrado. La trama no puede ser más simple y autoexplicativa posible. Un chico recién mudado a su apartamento decide buscar artículos por internet y se encuentra con un usuario que intercambia un lavavajillas usado, y con instalación incluida, a cambio de su alma. Este, al pensar que solo era una broma, acepta el trato, sin esperar la cantidad de desastres que pasarían después. Es todo lo que les puedo contar al respecto, debido a que esta historia es algo que tú mismo tienes que presenciar. Llena de momentos interesantes, extraños, pero, sobre todo, cómicos, que hacen que te sumerjas de lleno en la odisea en la cual nuestro protagonista se envuelve a partir de su inusual decisión. Una creepypasta excelente y original, la cual te transmite algo no tan común dentro de este submundo de relatos. Trabajo en una estación de servicio a las afueras de Pensilvania. Es un trabajo simple y, aunque la paga es buena, es bastante aburrido.
Simplemente es un empleo cualquiera donde nada extraño podría ocurrir, ¿no es así? Bueno, hace unas semanas, empezaría a trabajar un chico nuevo bastante extraño y sombrío. Su nombre, lo llamaré Jeremías. Era un tipo bastante raro y que emanaba un aura de misterio. A pesar de ello, nunca ha sido alguien que ha causado problemas y hace su trabajo bastante bien. No obstante, algo sin explicación aparente empezaría a ocurrir. El aceite de motor empezaría a desaparecer con una regularidad bastante frecuente. Mi jefe empezaría a sospechar del chico nuevo, así que me dejaría encargado revisar las cintas de seguridad del establecimiento. ¿Suena aburrido? No, lo es. Sin embargo, ahí mismo encontraría algo más extraño que la misma desaparición del producto. ¿Alguna vez has experimentado una falla en la realidad? Sucesos en los que percibimos o sentimos que algo está fuera de lugar a nuestro alrededor, algo que no tiene explicación congruente. Momentos en los que presenciamos que esta realidad en la que pertenecemos puede ser rota o modificada por algo o alguien. Esta situación se podría describir como escalofriante y, sobre todo, estresante, porque nos deja observar cómo habitamos una simple capa que puede ser corrompida por cualquiera quien tenga la capacidad de hacerlo. Todo esto converge en la mejor creepypasta de este conteo. Cintas de Seguridad nos presenta la historia más convencional posible. Una estación en donde nada paranormal podría ocurrir, incluso si se intentara. No obstante, una serie de eventos comenzarían a pasar, generando una intriga en qué es lo que está sucediendo realmente. Un bucle de dudas, acontecimientos y anomalías que desembocan en una sola respuesta. A partir de ahí, el relato avanza contando la perspectiva de nuestro protagonista y la de su jefe ante la perturbadora situación y el cómo se enfrentan, más bien, sobreviven, a la catástrofe que esa falla en la realidad está provocando. Contando con un final tan ambiguo e impactante que, en retrospectiva, cambia la percepción total de esta creepypasta. Una cátedra total de cómo escribir un relato de suspenso y terror psicológico en no más de 20 minutos, con una narración excepcional y un misterio interesante. Además de ser una de las historias más clásicas del internet, la cual ha envejecido igual de bien que el vino más fino. Sin duda alguna, una de las mejores creepypastas que se han escrito, y la mejor de este conteo, en la cual nos presenta la historia más convencional posible. Una estación en donde nada paranormal podría ocurrir, incluso si se intentara. No obstante, una serie de eventos comenzarían a pasar, generando una intriga en qué es lo que está sucediendo realmente.